Bien, Listo. bueno Alejandro, ¿qué tal? Ya. ¿Qué tal? Soy Juan José, soy parte del equipo también. Buenas Ya, tardes, un Javier. gusto. Gracias. Gracias Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes Alejandro. Bien, Hola. contigo empezaríamos la entrevista. Les había hecho llegar un formulario así muy básico, digamos, muy elemental para ir conociendo un poco la institución y sus funciones, cómo han ido evolucionando. La primera pregunta es, ¿cómo serían esos orígenes del ENAP? ¿Qué es lo que más recuerdan? ¿Cuáles fueron los principales acuerdos entre ustedes? Estuve ahí revisando la memoria con bastante interés y lo primero que destaco es que uno puede entender que una institución tenga determinados problemas en un país como el nuestro, de carácter logístico, de carácter de recursos humanos, la precaria institucionalidad, pero en el caso concreto del ENAP, ¿cuáles fueron, a tu entender, los principales inconvenientes? ¿Cómo encontraron la situación? ¿Con qué querían diferenciarse respecto a la gestión pública anterior o la idea de gestión pública anterior que se tenía? Sí, a ver, mira, tengo una diapositiva que creo que podría servir para poder ¿Ya? ver el contexto. Te la voy a presentar. De la presentación solamente la diapositiva. Tampoco, no te vamos a hacer la presentación. No temas, Javier, no temas. Ya, a ver. ¿Ya? Mira, Escuela Nacional de Administración Pública responde a a un tipo de solución al problema de la formación de competencias en el Estado que data del año 68. El año 68 en el Perú se creó la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública. Luego de que me parece que fue el año 63 se creó la ESAN. ESAN lo creó una universidad americana, no recuerdo si era Wisconsin o Michigan, una de estas, para formar gerentes, no pensada como una formación universitaria, sino pensada como una formación de tipo más profesionalizante, ¿no? Más en el corte de formar gerentes en la cancha, más que en la academia. Y luego, así como había surgido en el año 63, en el Estado dijeron, pero ¿por qué si hay en el sector privado una escuela, no hay también en el Estado algo equivalente para formar gerentes públicos? Y se creó la ESAP. Entonces, la ESAP surge como respuesta a la lógica empresarial para crearla dentro del ámbito del sector público, pero sin un marco epistémico, digamos, que le diera sustento. Se creó en el año 68 y tuvo una historia con muchos altibajos, algunas cosas muy buenas, otras cosas no tan buenas. Tuvo un programa de maestría, o lo que ellos llamaban de muy alto nivel, que tuvo mucho respeto en el sector público. Estoy hablando de los años 70, 80, hasta que digamos, con la crisis del Estado populista, finalmente la escuela también entró en crisis, ¿no? Entonces tuvieron muchas dificultades y finalmente el año 92 con el golpe, primero el Fujishock, luego el golpe, se quiebra este modelo de Estado populista y se crea lo que fue llamado posteriormente el Estado neoliberal, ¿no? Que es este modelo de Estado, digamos, más ligero. Con el gobierno de Fujimori se cierra primero administrativamente y luego todas las competencias del Estado se le pasan al Ministerio de Trabajo. No solamente las competencias, se pasó por ejemplo a la biblioteca, pero la documentación del ESAP sencillamente se pierde, desaparece y nadie sabe realmente qué fue de ella. Una parte quedó en PCM y el resto sencillamente desapareció. Eso ocurre el año 95 y a partir del año 95, digamos, probablemente en adelante, que ya habían cesado las funciones de la escuela, los servidores civiles habían demandado la existencia de la Escuela Superior, digamos, volver a crear esta escuela que era la escuela, digamos, de formación de alto nivel para el sector público. El año 2003 pasa al Consejo de Ministros porque hubo un cuestionamiento de que el problema del empleo público no era un problema de derechos ni un problema legal, sino un problema de gestión, de competencias. Y dado que las competencias de servicio civil son abarcativas, que son transversales a todos los sectores, el lugar adecuado debería estar en la presidencia del Consejo de Ministros. Esto ocurre más o menos para el año 2003. La demanda persistía, la gente seguía pidiendo que existiera una escuela,
digamos, había un lamento general en el estado de la ausencia de la escuela, y luego en el 2008 se crea Servir y se le asignan las competencias del ESAP. Cuando se crea Servir, el equipo directivo fundador de Servir era un grupo de profesionales muy competentes que se habían formado en Estados Unidos en una escuela de gobierno muy prestigiosa. No me acuerdo si era Wharton, no era. Una escuela que tenía un programa de gestión pública muy, muy exitoso y que además daba una beca a peruanos. Entonces muchos de los peruanos fueron a esta beca. Estuvo la presidenta ejecutiva, salió de esa beca, la que en ese momento fue gerente de políticas también salió de esa beca, una sucesora de ella también salió de esa beca, hubieron, el gerente de capacidad y rendimiento de la época también salió de esa beca. O sea, hubieron varias personas que pasaron por este programa de posgrado. Y en este programa de posgrado lo que estuvo de moda era la nueva gestión pública. En la nueva gestión pública es un paradigma en el cual se espera que el Estado no entre en conflicto o en competencia con el sector privado, sino más bien se genere una dinámica de cooperación y de complementariedad. Entonces, en la filosofía de la nueva gestión pública, el Estado no debería hacer cosas que puede hacer mejor el sector privado. Y una de las cosas que hace mejor el sector privado, supuestamente, era la capacitación. Entonces, este equipo fundacional tenía el plan de generar competencias dentro del Estado, pero respaldándose en la labor de las universidades. Entonces, te estoy hablando de finales de los años 2000, o sea, antes del año 2010. Cuando se funda Servir en 2008, el 2009 comienza a operar, y ya a partir del 2009, digamos, la filosofía institucional era que si es que alguien quiere formación de alto nivel, debería ir a las universidades. ¿Qué es lo que había pasado entre el año 90 y el año 2000? Que en ausencia había surgido un mercado universitario para atender las necesidades del Estado. Y habían surgido varios MBA. Ya estaba la Pacífico, ya estaba la Católica, estaba por supuesto San Marcos. Habían muchas instituciones generando programas de capacitación, programas de formación, atendiendo las necesidades de formación del sector público. Y la filosofía de la época prescribía que si tú querías trabajar en la banca, deberías estudiar para ser bancario y luego entrar a ser operador de la banca, ¿no? Si tú quieres trabajar en minas, estudia con tu plata, por supuesto, minería, y una vez que te has formado, vas y trabajas en la mina. Y si quieres en el Estado, la misma historia. ¿Quieres trabajar en el Estado? Fórmate, invierte tú, gasta tu plata, y una vez que tengas el dinero, entonces ingresas al Estado. Esta era la filosofía de la nueva gestión pública, y no diré que es exactamente lo mismo que se pensaba en Servir, pero yo creo que había mucha influencia de esta filosofía. Entonces, no se pretendía que la escuela volviera a nacer, sino que si es que se necesitaba algo, que se contratara, o sea, el modelo chileno. Y eso continuó así hasta que el año 2011, el plan de gobierno de Humala incorpora como parte del plan de gobierno la creación de una Escuela Nacional de Administración Pública, porque Humala tenía una influencia francesa y él veía la ENA como el paradigma de lo que se debería tener. Por supuesto, desde mi punto de vista, yo estoy de acuerdo, yo creo que la ENA es la mejor escuela de gerencia del mundo, tanto pública como privada, y hay muchas razones para pensarlo así. Es realmente una escuela absolutamente extraordinaria, con todos los indicadores de éxito que a uno se le puedan ocurrir. Y entonces el ENAQUE, que es el egresado de este programa de la ENA, el programa de más alto nivel que tiene la ENA, son pues una élite dentro de Francia, que es una de las economías más grandes del mundo, que tiene uno de los estados más grandes del mundo. Era un ejemplo pues de lo que el estatismo, lo mejor que el estatismo podría crear. Y Humala lo colocó en su plan de gobierno, le puso también nombre Escuela Nacional de Administración Pública y dijo, esto lo necesitamos en el Perú. Contra lo que hubiéramos querido muchos, salió elegido Humala. Y cuando sale elegido ocurre lo inimaginable, lo impensable, lo nunca visto. Cumplió con su programa de gobierno y entonces la ENAP creó la ENAP, ¿no? Cuando crea la ENAP le dice a Servir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con la Escuela Nacional? Servir presentó una propuesta y lo único que hizo Humala fue cambiarle el nombre. El nombre original me parece que era Instituto Nacional de Administración Pública, similar al nombre de España,
y él colocó Escuela Nacional de Administración Pública y fue su único aporte al aporte de la escuela. A partir de ahí, dado que era una instrucción presidencial, nosotros tuvimos que, digamos, que cumplir e implementar. ¿Cuál era el contexto, digamos, ideológico de Humala? Bueno, Humala era un estatista, era un militar. Lo que él soñaba era con algo parecido a las escuelas militares. No era una propuesta pues, muy viable, como entenderás, pero él soñaba con que hubiera una escuela que fuera el filtro para determinar cuándo alguien entraba al Estado y cuándo no. Entonces, que todas las personas que entraran debían pasar por el Estado. Eso no es lo que hizo Servir, porque claramente eso no es lo que necesita el país, ¿no? Entonces, teníamos una demanda, una expectativa de hacer algo parecido a la ENA. Nosotros, ante una evaluación de la realidad, tomamos una vía diferente. Nosotros creamos una escuela que sería lo que nosotros pensábamos que era la escuela que el Perú necesita en las condiciones en las que el Perú vive, que no son para nada las francesas, ni la ENA de Francia, ni el modelo francés. Bueno, y se implementó. El modelo teórico o el paradigma de la nueva gestión pública había ya entrado en crisis. Como seguramente estarás al tanto, este es un modelo que trató de incorporar los principios de la desregulación y del consenso de Washington dentro de la gestión pública. Fracasó porque el Estado es cualitativamente distinto del mundo de la empresa privada y eso es lo que no se entendía en su momento. Y el hecho de que sea diferente hacía que fracase cualquier intento de trasladar el mundo de lo privado en lo público de forma acrítica, ¿no? Entonces, bueno, algunas cosas estuvieron muy bien y otras cosas estuvieron muy mal. Finalmente ya para la época de Humala había un consenso mundial en la gestión pública de que la nueva gestión pública no había alcanzado sus logros. Podía mostrar uno que otro resultado en Nueva Zelanda, en Australia y algo en Inglaterra, en el Reino Unido, pero prácticamente en ningún otro lado. Todos los demás experimentos habían fracasado. Y entonces no había ningún paradigma que respaldara lo que quedaba después de la nueva gestión pública. No surgió nada comparable. Ya no estábamos pues en el Estado populista o la sustitución de las exportaciones o el Estado empresario. Ya se entendía mucho mejor cuál era el ciclo de vida de políticas públicas. Cuál era el modelo de agregación de valor en las políticas públicas, que el Estado es una cosa, el sector privado es otra cosa, y que el tipo de riqueza que genera el sector público debe generar valor público y no solamente debe generar bienestar, que es la misión de las empresas. O sea que el mundo intelectualmente las cosas habían cambiado, pero no había una estructura ideológica que lo respalde. Parte de este desconcierto era la misma llegada de Humala a la presidencia. Digamos, Humala llega como parte de los partidos surgidos de ¿cómo se llama? De este grupo brasileño, ¿no? ¿Cómo se llamaban? El Foro de Sao Paulo. Llega con un mensaje, no lo implementa dentro del Perú, pero llegó con un mensaje, digamos, muy, muy próximo a lo que habían sido los socialismos, ¿no? Sobre todo el socialismo del siglo XXI. Y el socialismo es el Estado con esteroides, ¿no? Y entonces, claro, esta visión que tenía Humala era la creencia de que cosas como las AFP son propiedad de la nación y no de sus dueños, que la riqueza minera y petrolera y energética del país debe ser administrado por el mismo Estado. En fin, o sea, cosas que ya parecían superadas, él las trajo y también trajo la escuela, ¿no? Desde el punto de vista de Servir, era un verdadero problema generar una escuela, porque lo que tenía en la cabeza el caballerito y su esposa, que eran los que habían pensado en la escuela, no era lo que el Perú necesitaba y entraba en conflicto con el estado del arte de la gestión pública, donde se necesitan personas
altamente profesionales, muy técnicas, digamos, para respaldar un trabajo que es de naturaleza política. Y claro, en el marco de una gestión pública que estaba en pleno auge, esta comprensión de valor público de Moore, de los líderes cuya misión no es operar el Estado, sino aprovechar las oportunidades para generar valor público. Y claro, entonces, ¿cómo hacemos con este caballero que vive en el siglo pasado y la gestión pública en el estado del arte actual? Y en este conflicto es que la escuela se diseña pensando en las mejores prácticas de la gestión pública. Entonces, necesitábamos, por ejemplo, tener un programa de formación para directivos y un programa de capacitación para todos los demás. La reforma del Estado que diseñó Servir se respalda en los gestores, en los directivos. Es un modelo de reforma basada en el estamento jerárquico y donde la reforma cae de arriba hacia abajo. Entonces los equipos técnicos tienen que alinearse a los directivos, que son los que tienen que estar establecidos y mejorando el desempeño del Estado. Este modelo, centrado en el directivo, indicaba que teníamos que poner las balas en los directivos. Pero ¿cómo hacemos en el Perú verdadero, en el Perú real en el que nosotros vivimos, para pretender que el sector público respalde un modelo de escuela que todo el Estado está pidiendo y que sea solamente para directivos? Acá nos iban a matar. Y entonces en este contexto se entiende que se tiene que tener no solamente una atención para los directivos, que es el corazón de la reforma, sino también un paquete de servicios para todo el Estado, ¿no? Y que debe complementarse con las universidades. Y entonces Servir solamente puede hacer cosas que las universidades no hagan. Si las universidades están dando bien un servicio educativo, entonces la escuela no debería entrar en ese terreno. Pero si detectamos que lo están haciendo mal, entonces hagámoslo nosotros y digamos, enseñémosle a las universidades cómo es que deben hacerse. Entonces, además, deberíamos generar una escuela donde haya gestión del conocimiento, es decir, donde la escuela aprenda haciendo, conserve la memoria de lo que hace y, digamos, conserve, o sea, aprenda haciendo, conserve la memoria y se enseñe a sí misma y a su entorno cómo se hacen mejor las cosas, ¿no? Entonces, creamos algunos cursos desde el primer momento. El curso de ética, por ejemplo, era un curso excepcional, un muy buen curso. Era casuístico, se planteaba el dilema moral, se debatía con mucha intensidad. La idea era, nosotros no te vamos a enseñar a ser éticos. Lo que vamos a hacer con las personas que vengan a estudiar en el programa es quitarte la ingenuidad y mostrarte que ante todo lo que tú hagas existe un conflicto ético que tú tienes que verlo, porque si no lo ves, no lo resuelves. Y si lo ves, tienes que darle una respuesta. Si tú eres una persona sucia, tu respuesta será sucia y hará las cosas mal. Yo no te puedo enseñar a ser bueno. Yo lo único que te puedo enseñar es a observar las cosas como son. Esta filosofía del curso de ética se mantuvo a lo largo del tiempo y por eso había casuística y por eso se trabajó con profesores de filosofía, etcétera, ¿no? Entonces, el origen de la escuela tenía formación, tenía capacitación y estaba claro que teníamos que tener gestión del conocimiento. Ahora, la gestión del conocimiento suponía no solamente el tema de conservar la memoria, aprender de la experiencia y enseñar en la práctica cómo se hace. Suponía también una racionalidad de identificar los talentos que van llegando. O sea, si tú eres una escuela y descubres que alguien que llega tiene capacidades, oye, ponlo en valor, identifícalo, púlelo, colócalo en un entorno donde pueda florecer, trátalo como un almácigo, no haz lo que fructifique. Y entonces necesitamos comunidades de práctica donde pudiera funcionar este modelo. Necesitábamos, como necesitamos aprender, necesitamos un equipo de monitoreo en aula que identifique las oportunidades de aprendizaje en la actividad. Necesitamos una biblioteca muy fuerte y con servicios innovadores. Y una cosa que era cómo llevar, o sea, además de gestión de conocimiento, significa no solamente
gestionar el talento. No solamente que sea una escuela que aprenda, sino también generar ideas, crear un entorno donde las personas pudieran conocer ideas que valen la pena. Nuestra frase después se convirtió en la frase de los TED, ¿no? Este ciclo de conferencia que tienen los gringos, y llevar ideas que valen la pena para que la gente pudiera generar innovaciones propias, personales, cosas nacidas de ellos, porque solamente ellos son los que conocen cuál es su entorno y cómo pueden poner en valor una buena idea que reciben. Entonces generamos nosotros un tercer grupo que era las actividades de complementación académica, cuyas siglas son ACA, y que desde el primer momento nos miraban en tono de burla y decían, oye, tus siglas suenan a algo muy feo. Nosotros decíamos, suenan muy feo, pero son muy bonitas. Y efectivamente, cuando las personas conocían y experimentaban nuestras ACAs, dejaban de burlarse del nombre y automáticamente la gente nos hablaba con respeto de las ACAs. Entonces, el nombre ACA, que sonaba realmente feo y parecía que era una burla, terminó siendo un término, digamos, marquetero al interior de la comunidad, porque terminaban recibiendo más bien el respaldo del prestigio, ¿no? Entonces, las actividades de complementación académica que nosotros creamos se diseñaron con la idea de llevar las ideas que valen la pena a las personas que las pueden utilizar. Por eso, en el modelo que nosotros teníamos de la escuela, lo importante no era tener mucha gente, lo importante era que estuviera la gente adecuada. Entonces, en nuestros indicadores, a nosotros nos importaba cuál es el porcentaje de servidores civiles que hay en la conferencia. No es llenar el auditorio, no nos importa llenar el auditorio. Nos interesa que las pocas personas que estén sean las que tienen que estar. Porque es muy fácil llenar un auditorio. Tú puedes generar, hay muchas técnicas para atraer universitarios, para atraer gente digamos, ciudadanos en general, ¿no? Ponemos a Philip Butters, hoy eso se va a llenar, pero no importa que se llene. Acá lo importante era que la gente que estuviera fueran servidores civiles, que recibieran los contenidos adecuados en un contexto donde se produjera un servicio educativo de alta calidad, y el resultado de esto fuera que las personas se llevaran ideas que pueden aplicar en su trabajo. Y así surgieron las ACAs. Entonces, por eso la escuela tiene 3 líneas de trabajo. La línea de trabajo de formación, la línea de trabajo de capacitación y la línea de trabajo de gestión del conocimiento. En gestión del conocimiento, que en su origen se llamaba monitoreo y gestión del conocimiento, tenía la idea de efectivamente monitorear el servicio educativo y aprender de la experiencia y generar un servicio educativo de 2 tipos: conferencias que sean muy pertinentes y muy relevantes y comunidades de práctica e interés para hacer gestión del talento. Este fue el modelo con el cual nació la escuela, como era un servicio andragógico, porque era un servicio educativo para adultos, se necesitaba un equipo de trabajo que generara casuística. Se creó un equipo de trabajo para generar casuística, un equipo de biblioteca, un equipo de monitoreo, un equipo de comunidades y un equipo de ACAS. Y cada cosa que hacíamos tenían que estar modeladas en el ámbito de la gestión del conocimiento, y todo lo que nosotros generáramos como salida debía pasar por el filtro de un profesional, y se creó también un equipo de publicaciones en gestión de conocimiento. Ese fue, desde mi perspectiva, el origen y el contexto que tuvo la escuela, ¿no? Ok, gracias. Me has dado muchos datos y también me has despertado muchas preguntas, sobre todo en lo que refiere a la tradición, digamos, de administración pública que hemos heredado. Generalmente se considera de que partimos de la que ha señalado, de una tendencia ligada a Norteamérica, como que ha señalado con EPA, creo que es el nombre, y después gradualmente tomando el nombre de la escuela francesa. Sobre todo, me gustó ese comentario que realizas al ver del cambio de paradigma, justamente en un periodo donde se está cuestionando precisamente, el mismo presidente egresado de ELENA está cuestionando la naturaleza de esa institución, que se haya focalizado precisamente en, digamos, desligarse un poco de los cargos directivos y focalizarse en la estructura en general, ¿no? Sobre todo eso que llamas casuística. Y me llamó la atención eso del tema ético, o sea, buscaba una casuística planteada en temas éticos desde la gestión pública, imagino. Sí. Un ejemplo X para ilustrarlo un poco mejor.
El curso se diseñó pensando en cuáles eran las realidades que iban a enfrentar los servidores civiles. Por ejemplo, se creó un caso que fue nuestro bestseller favorito. Era el caso de una secretaria que tenía a su cargo la caja chica, pero la hija de la secretaria tenía una enfermedad. Entonces la secretaria lo que hacía era gastar su plata. Cuando se le gastaba la plata, tomaba plata de la caja chica para atender las necesidades de su hija. Terminaba, cuando recibía de nuevo el dinero de su sueldo, reponía el dinero a la caja chica, de manera que nunca la caja chica no quedaba desfinanciada, pero habían unos días que no había caja chica, ¿no? Entonces le hacen una acción de control y se descubre que lo que está haciendo ella con la caja chica, y entonces la pregunta es, ¿qué haces tú en una situación así? Entonces, este caso era lindo por varios motivos. Cuando Harvard trabajaba los casos con los cuales se formaban los gerentes que iban después a trabajar en el Estado, habla de cosas como, por ejemplo, tú eres el gerente de publicaciones en Japón de una gran editorial. Y hay un cargamento de papel que viene de Tailandia, está en huelga, se está paralizado en un puerto de Singapur por una huelga de del personal del puerto, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú para afrontar el problema? Esta clase de casos que tiene Harvard, que son excelentes casos, digamos, nadie lo va a dudar, tienen la peculiaridad de que no sirven para la gestión pública. En cambio, Perdón.